En este video hablaremos sobre la ética de Aristóteles, principalmente a partir del libro Breve Historia de la Ética de Victoria Camps. Aristóteles nació en Estagira, Macedonia, en el año 384 a.C. Su padre Nicómaco era amigo y médico del rey Amintas II, y posiblemente por él Aristóteles tenía interés por cuestiones físicas y biológicas. A los 17 o 18 años entra a la Academia de Platón en Atenas, donde permaneció hasta la muerte del maestro, vinculado siempre a él, pero al mismo tiempo discrepando. Tras la muerte de Platón, Espeusipo se encarga de la academia y Aristóteles se va a Misia, donde se casó. Luego de la muerte de esta esposa tuvo otra mujer, la que sería la madre de su hijo Nicómaco. Fue invitado por Filipo II de Macedonia hacia el año 343 para que enseñara a su hijo Alejandro de 13 años. Acepta y se marcha a Macedonia. En el 334 vuelve a Atenas y funda su escuela, el Liceo, donde paseaba con sus discípulos mientras hablaban sobre las cuestiones filosóficas, por lo que se les llamó peripatéticos. En el 323 fue acusado de impiedad, y para evitar que Atenas pecara por tercera vez contra la filosofía, se fue a Calcis, donde murió en el año 322. El pensamiento ético de Aristóteles se encuentra en tres obras: Ética de Nicómaco, Ética de Eudemo y Magna Moralia. Estos tres textos son básicamente apuntes de las clases de Aristóteles y constituyen los primeros tratados de ética de la historia. En este momento, por primera vez, se ve a la ética como algo que puede ser enseñado académicamente. Para Aristóteles, la ética es una teoría de la acción humana en el mundo. Una teoría, sí, pero basada en la experiencia y encaminada a la búsqueda del bien para el hombre, el animal que tiene logos, que habla y razona, y que es social, que vive en la polis y por lo tanto su bien será también el bien de ésta. La experiencia y las costumbres son claves en la ética aristotélica. Este nuevo conocimiento no es solo teoría, sino que también es un saber práctico. La ética de Aristóteles suele calificarse como ética teleológica, pues parte del telos de la vida humana. Así lo dice claramente al comienzo de Ética Nicómaco. Todo arte y toda investigación, e igualmente toda acción y libre elección, parece entender a algún bien. Por esto se ha manifestado con razón que el bien es aquello hacia lo que todas las cosas tienden. Aquí se hace indudable que el telos del ser humano, su bien, debe ser la felicidad. Lo que procura el hombre en la vida es ser feliz. De esto tratará la ética, de saber y poner en práctica los medios para realizar ese fin. Esto constituirá la vida buena. Aristóteles no comparte la teoría de las ideas de Platón porque ve a la idea del bien como poco eficaz para hablar de los bienes concretos. El telos de la vida humana es un bien que hay que conseguir, y alcanzarlo no será cuestión solo de conocimiento, sino de experiencia y práctica. Sin embargo, no todos los hombres son capaces de ser buenos y virtuosos. Es necesaria la libertad y no tener las tareas agobiantes de los esclavos, las mujeres o los trabajadores. El bien de aquellos que trabajan con las manos es un bien menos noble que aquel que trabaja en pro del bien de la polis, el político. Buscar el bien, entonces, equivale a buscar la felicidad. La ética aristotélica es una ética hedonista. El término griego que se traduce por felicidad es eudaimonía, que se traduciría en tener un buen daimon. Y tener un buen daimon requiere suerte, pero también el esfuerzo por tener un carácter virtuoso. La suerte debe acompañarnos para ser felices, y también hay que ganárselo. Pero ahora, ¿qué es la felicidad? No podemos identificarla con cualquiera de los objetivos que un hombre quiere alcanzar en la vida. La mayoría de la gente cree que la felicidad viene con el placer, la riqueza, el éxito o el honor. Pero por supuesto, la mayoría se equivoca. Ninguna de estas cosas es la felicidad. La felicidad es un efecto de realizar el fin del hombre. Pero ¿cuál es ese fin? Cada cosa tiene su fin. El bien, recordemos, no existe, sino que los bienes son diversos. El bien del enfermo es la salud, el bien del pobre es la riqueza, el bien de la mujer ocuparse de las tareas domésticas. Por encima de todos ellos, hay un bien mayor y exclusivo de ser libre. El bien del hombre libre, que es el único que puede dedicarse a sus obligaciones cívicas, el que encarna la definición de animal político. Para determinar un poco más este tipo de bien, Aristóteles habla de tres tipos de bienes: los exteriores, los del cuerpo y los del alma. Los del alma son los más importantes, pues acercan al hombre a Dios, y por eso la función más específica del hombre es la actividad del alma. Pero los bienes exteriores también son importantes. Sin prosperidad, sin belleza, sin riqueza, la actividad del alma no puede desplegarse. Además, recordemos que la felicidad puede y debe buscarse, por lo que depende de un aprendizaje.
Dice que al buey y al caballo se les llama felices porque ellos no despliegan esa actividad del alma, es exclusiva del hombre que aprende a ser feliz. Ni el niño ni el joven son felices tampoco, pues no tienen tanto aprendizaje y la felicidad es algo que requiere el trabajo de una vida entera. Tenemos entonces que para Aristóteles la función propia del hombre es esa actividad del alma de acuerdo con la virtud y en una vida entera, pues solo al final de la vida podremos decir que alguien ha sido o no ha sido feliz. Ahora precisemos esto de actividad del alma, pues podría pensarse que hay contradicción por su rechazo a las ideas platónicas. No hay tal contradicción, porque para Aristóteles cuerpo y alma no son entidades separadas como en Platón, sino que el alma es la forma del cuerpo. La actividad del alma no es exclusivamente racional porque se compone de tres partes: la vegetativa, la sensitiva y la racional. El alma sensitiva es irracional, pero participa de la razón y lucha contra ella tratando de hacer valer más el sentimiento. La ética no puede ignorar esta condición, esta lucha entre los deseos y la razón, porque si lo hace, no puede explicar por qué el ser humano parece conocer el bien, pero se siente atraído por el mal. A partir de esta división tripartita del alma, las virtudes pertenecerán a la parte sensitiva o a la intelectual, por lo que quedamos con dos tipos de virtudes: las éticas y las dianoéticas. La cercanía de Aristóteles con la medicina y la política activa explican algo de la teoría ética de las virtudes, sobre todo la importancia de las virtudes propiamente éticas. El término que traducimos como virtud es arete, que significa excelencia de una cosa, su manera de ser específica. Si cada cosa realiza la función que le corresponde, puede alcanzar la excelencia al hacerlo. Dice Aristóteles que la función del hombre es una cierta vida, y esta es una actividad del alma y unas acciones razonables, y las del hombre bueno estas mismas cosas bien y hermosamente, y cada uno se realiza bien según su propia virtud. Las virtudes humanas son entonces una cierta manera de vivir, de relacionarse con los demás, de buscar la felicidad. Pero que la ética se plasme en las costumbres no significa que todas ellas sean igualmente buenas ni que favorezcan a la vida común. Es necesario seleccionar virtudes y desechar vicios para distinguir lo bueno de lo malo. Por eso, la educación es algo clave en la teoría ética de las virtudes. A través de ella es como se adquieren las costumbres más convenientes para la vida en la polis. Nos hacemos virtuosos a partir del aprendizaje, habituándonos a actuar de cierto modo, intentándolo una y otra vez. Recordemos que para Aristóteles el problema no es qué es la virtud, sino cómo ser virtuosos. La virtud no es innata, sino que se cultiva a partir de la práctica de buenos hábitos. Nada dado por la naturaleza puede modificarse por costumbre, por lo que la ética actúa sobre los aspectos modificables, porque si no, no habrían actos voluntarios que son los que podemos calificar de buenos o malos. Los actos voluntarios son tratados por Aristóteles en el libro 3 de Ética de Nicómaco, y dice que las cosas involuntarias son las que se hacen por fuerza o por ignorancia. Por ejemplo, si uno es llevado por el viento o por hombres que nos tienen en su poder. Lo forzoso es aquello cuyo principio es externo, sin que el hombre forzado intervenga en nada. Esto demuestra el carácter no innato de la virtud o el vicio. Hace falta la elección, querer lo conveniente para uno mismo y la polis. Aquí entra algo clave de las virtudes aristotélicas: moderación y medida. El ser humano, por naturaleza, hace lo que le es placentero y evita el dolor. Pero a veces lo malo produce placer y lo bueno causa dolor. Por eso hay que saber situar ambas cosas. El bien y el sufrimiento son incompatibles. Por lo tanto, hay que entender los motivos de placer para que la persona se sienta a gusto siendo buena aunque le cueste. Para delimitar mejor esto, Aristóteles distingue entre poiesis y praxis. Poiesis son aquellas actividades valoradas por el producto que resulta de ellas. Por ejemplo, la actividad de un escultor se valora por la obra que produce y no por los medios que usó. La praxis, por el contrario, es la actividad que se valora por sí misma y manifiesta la manera en la que se realiza. Con esta última es con la que tiene que ver la ética. Ya sabemos que la virtud del hombre es un modo de ser, pero ¿cuál es la naturaleza de este modo de ser? No es un modo de ser cualquiera, sino un modo de ser moderado. Las pasiones y las acciones humanas pueden desviarse y dejar de ser virtuosas. Por eso apelamos al término medio. Entonces define: es, por tanto, la virtud un modo de ser selectivo, siendo un término medio relativo a nosotros, determinado por la razón y por aquello por lo que decidiría el hombre prudente. El término medio se sitúa entre dos vicios, entre el defecto y el exceso. El hombre virtuoso elige una manera de ser desde el término medio, una manera de ser que está guiada por la razón,
que aporta el criterio para no dejarse llevar por los vicios. Las pasiones no son buenas ni malas, excepto cuando hay exceso o defecto. Aquí tenemos una lista proporcionada por Aristóteles en Ética de Eudemio, que muestra algunos excesos, defectos y sus términos medios respectivos. Sin embargo, dice Aristóteles, no toda acción ni toda pasión admiten el término medio, pues hay algunas cuyo solo nombre implica la idea de perversidad. Por ejemplo, la malignidad, la desvergüenza, la envidia, y entre las acciones el adulterio, el robo y el homicidio. Sea como sea, aquellas acciones virtuosas de las que se puede hallar el término medio no obedecen a un criterio general, sino que variarán de la situación y del hombre que esté en ella. Por medio de la experiencia sabremos identificar qué conviene para tal o cual situación. Lo bueno hoy puede ser malo mañana, o lo bueno para uno puede ser malo para otro. No hay bien o mal absolutos. Con las virtudes éticas están las dianoéticas o intelectuales, que son la sabiduría, Sofía, y la prudencia, Phronesis. La sabiduría es la virtud más excelsa. Se trata de una actividad contemplativa que asimila al hombre a los dioses, y por eso Aristóteles la considera inútil. El ser humano es social y su fin es la acción, no la contemplación. La prudencia, por el contrario, sí es útil y además esencial. Aristóteles la define así en Ética Nicómaco: un modo de ser racional, verdadero y práctico respecto de lo que es bueno para el hombre. Es decir, la prudencia es una tendencia a actuar de acuerdo con el criterio del término medio que cada persona debe encontrar. Por eso es una virtud intelectual, porque refiere a la regla que guía la conducta. En la prudencia está la regla del término medio. Hay que deliberar, contrastar situaciones, porque no hay un camino absoluto que nos lleve a la meta. Por eso hay que ser prudentes. La amistad tiene gran importancia en la ética de Aristóteles. Los humanos, para conocerse, necesitan a los demás. Esto viene dado por el sentimiento de solidaridad entre los ciudadanos de la polis, y que querían extender a la comunidad política los lazos propios de la vida privada. Tan importante es que los libros 8º y 9º de Ética Nicómaco están dedicados completamente a la amistad. Dice Aristóteles que esta es una virtud o algo acompañado de virtud, y luego, con amigos, los hombres están más capacitados para pensar y actuar. Además, pareciera que la amistad es más importante que la propia justicia, pues dice: cuando los hombres son amigos, ninguna necesidad hay de justicia, pero aún siendo justos, sí necesitan de la amistad, y parece que son los justos los que son más capaces de amistad. La justicia busca una cierta igualdad, la misma que la ley, es la expresión legal de los mandamientos divinos. El nombre en griego, dike, viene de la deidad del mismo nombre, que era poseedora de la justicia divina. Con la democracia, los ciudadanos comienzan a ser considerados iguales bajo la ley, y la justicia pierde su relación con la divinidad, pasando a ser lo conveniente para los humanos a través del derecho y de los jueces que interpretan la ley. Pero Aristóteles, contrario a los sofistas, no acepta el convencionalismo del nomos. Por lo tanto, se mantiene la tensión entre justicia legal y una justicia verdadera pero imposible en las comunidades humanas, según Victoria Camps. La justicia tiene dos formas: la distributiva, que es la que reparte los bienes entre los ciudadanos, y la correctiva, que se encarga de corregir el daño infligido. Ambas se rigen por la proporcionalidad, esto es, dar a cada uno lo que merece. Luego, Aristóteles se refiere a la epikeia, equidad, que es una especie de excepción de la justicia. Esta guarda relación con la indeterminación de todas las virtudes, especialmente de la prudencia. Justo y equitativo son lo mismo, pero lo equitativo es mejor porque se trata de una corrección de la justicia legal. Esto es importante porque la justicia es universal. Sin embargo, los casos particulares tienen que ser vistos desde otro ángulo. Merecen suspensión de la ley o una interpretación distinta. En estos casos, la excepción es más justa que aplicar la ley tal cual como está estipulada. Amistad y justicia responden a los intereses que unen a los ciudadanos, pero esto depende del régimen constitucional en el que se esté. En la monarquía hay una relación de superior e inferior, y en la tiranía la relación es entre el amo y el esclavo. En la democracia puede haber una amistad basada en el interés común, lo que no la hace amistad verdadera, sino amistad útil. La amistad real es la filía, motivada por el bien moral. Es la única duradera y no degrada al que la practica. Como la amistad es necesaria para el autoconocimiento, esta solo puede darse entre iguales. El fundamento ontológico de la amistad está en el amor propio, pues lo mejor de uno mismo se ve reflejado en el otro. Aristóteles deshace la falacia socrática según la cual basta conocer la virtud para ser bueno, pues existe la acrasia, que se traduce por incontinencia, que es actuar en contra del recto juicio que se tiene. El ácrata
se deja llevar por el placer e ignora que sabe que debe evitar esa acción. Dice Aristóteles: el incontinente se parece a una ciudad que decreta todo lo que debe decretar y que tiene buenas leyes, pero no usa ninguna de ellas. De esta manera se explica la corrupción, el fraude y el abuso. El propósito de la ética se vislumbra en el libro 10 de la Ética a Nicómaco. En este, Aristóteles habla del inevitable paso de la ética a la política, porque la política es el fin último de la acción humana, por su condición social. Recordemos entonces que esta es una ética de la acción, y que es posible hacerse virtuoso, es decir, la educación es necesaria, y también lo son las leyes. Dice Aristóteles: es difícil encontrar desde joven la dirección recta hacia la virtud, si uno no se ha educado bajo tales leyes, porque la vida moderada y dura no le resulta agradable al vulgo, y principalmente a los jóvenes. Por esta razón, la educación y las costumbres de los jóvenes deben ser reguladas por las leyes, pues cuando son habituales no se hacen penosas. Y recordemos también que esto no es trabajo rápido, sino que es una manera de vivir. No basta con haberse educado en la juventud. El conocimiento no garantiza nada. Se debe continuar cuando adulto, se debe practicar lo aprendido y para eso también son necesarias las leyes. Es algo que debe durar toda la vida. Finalmente, ¿cómo se enseña a ser político y quién debe encargarse de esto? Aristóteles desprecia a los sofistas que se creen aptos para enseñar política. En general, no saben de qué índole es ni de qué materia trata. Si lo supieran, no la colocarían como siendo lo mismo que la retórica. A partir de esto, Aristóteles quiere investigar lo relativo a la legislación, a fin de completar lo que él llama la filosofía de las cosas humanas. Traza un plan, investigará aquellas partes tratadas por sus antecesores, luego investigará qué cosas salvan o destruyen las ciudades a partir de las constituciones que ha recopilado, y cuáles de estas a cada uno de los regímenes, y por qué unas ciudades son bien gobernadas y otras mal gobernadas. Después de esto, espera poder percibir qué forma de gobierno es mejor y qué leyes y costumbres hay que usar. De esta manera termina el libro 10 de Ética a Nicómaco, y de esta manera la ética lleva a la política y debe realizarse en ella.